Wow, 24 capítulos sobre la historia y el inicio de la iglesia original, la iglesia primitiva. Muchos dicen que la iglesia se inició, comenzó, originó, pero si no va directo a lo que dice la Biblia, la historia es una mentira. Una mentira. Porque la palabra de Dios es verdad, eficaz, y solo lo que se encuentra en la palabra de Dios es la verdad. Hemos visto que la iglesia original, la iglesia que se inició en el primer siglo, comenzó en el libro y la historia de Hechos. Ninguna otra parte. No en el segundo, no en el tercer, no en el cuarto, no en el quinto siglo. En el primer siglo se fundió. No voy a hablar mucho, nomás lo voy a añadir un poquito más a lo que hemos visto. Hemos estado estudiando el libro de Hechos que hemos titulado la serie La Iglesia No Adulterada. Hoy, en resumen, vamos a ver que la iglesia de Dios es la iglesia de Dios, iniciada por Dios, hecha por Dios, para la gloria de Dios y para los de Dios. La iglesia no adulterada es la iglesia de Dios, iniciada por Dios, hecha por Dios, para la gloria de Dios y para los de Dios. Hecho está dividido en dos partes. Los primeros 12 capítulos se encuentra el apóstol Pedro, que era el mismo discípulo Pedro, el que era un poco, ¿cómo le dirían ustedes a Pedro como discípulo con Jesús? Cabezudo, ¿verdad? Cabezudo. Pero ahora, todo lo que aprendió Pedro durante la vida de Jesucristo, Dios lo eligió para usarlo. Los primeros 12 versículos es el ministerio de Pedro. Después de la resurrección de Jesucristo, Pedro predicó con valentía y realizó muchos milagros. Las acciones de Pedro demuestran vívidamente la fuente y los efectos del poder cristiano. Gracias al Espíritu Santo, el pueblo de Dios, que es la iglesia de Dios, recibió poder para poder cumplir con sus tareas. El Espíritu Santo todavía hoy está disponible para empoderar a los creyentes. Hoy todavía la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Debemos de acudir al Espíritu Santo para que nos dé fuerza, valor y perspicacia para realizar nuestro trabajo para Dios. Esto es la tarea de la iglesia. Y eso es la tarea de cada cristiano, cada miembro de la iglesia, poder tener el poder y valentía como Pedro y los primeros creyentes de la iglesia primitiva. Esos son los primeros 12 capítulos. Se encuentra el ministerio de Pedro. La segunda parte de Hechos, 13 a 28, yo sé que estamos apenas comenzando el 25, pero por la mayoría ya podemos decir que vamos terminando el libro. Se trata del ministerio de Pablo. ¿Y quién era Pablo? De nuevo, ¿quién era Pablo primero? Saulo, que perseguía a los cristianos, perseguía a los creyentes de la iglesia. Iba de casa a casa, arrastrándolos. Y estaba tan celoso de matar y atraer a estos cristianos que le llamaban el camino, que perseguían el camino, que iba ahora de pueblo a pueblo. Y no era hasta que iba a Damasco, que era que lo que le pasó a Saulo. Se encontró con ¿quién? Con Jesucristo mismo.
Entonces la segunda parte de Hechos, las aventuras misioneras, ¿cuántas eran? 3. 3 viajes misioneros de Pablo. Nos muestran el progreso del cristianismo. El evangelio no puede limitarse a un solo rincón del mundo. Esta fue una fe que ofreció esperanza a toda la humanidad. Nosotros también debemos aventurarnos y compartir esta heroica tarea de testificar de Cristo en todo el mundo. Cada uno de nosotros tenemos a alguien en nuestra esfera de vida, familia, amigos que necesitan a Cristo. Pero no nomás eso, vivimos nuestras vidas cuando vamos al Walmart, cuando vamos a la gasolinera, cuando vamos de viaje, cuando tengamos una oportunidad. Ahorita, ¿dónde nos encontramos en el libro de Hechos? ¿En qué capítulo? 24, 25. Y cada vez que Pablo es transferido de un comandante, gobernador, rey, ¿qué es lo que hace Pablo con desconocidos? Trata de ofrecerles el evangelio. Entonces el libro de Hechos tiene varios temas. Vamos a compartir qué son estos temas. Uno de los temas es los inicios de la iglesia. Los inicios de la iglesia. Hechos es la historia como el cristianismo fue fundada y organizada para resolver sus problemas. La comunidad de creyentes comenzaron con fe en el Cristo resucitado y en el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos de amor y para servir. Y eso es el cristianismo, servir y amar a nuestros prójimos. Dijo Jesucristo cuando estaba vivo: y ahora les doy una ley nueva. Amen a su prójimo, así como me aman a mí. ¿Y por qué es importante esto, el amor y servir? Nuevas iglesias continuamente son fundadas. Y por fe en Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, la iglesia puede ser una agente vibrada para cambio. Y cuando nos enfrentamos con nuevos problemas, Hechos es un remedio importante para cómo resolverlos en la iglesia. Por eso es importante los inicios de la iglesia. Otro tema del libro de Hechos, el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando pasamos por un mes y hablamos sobre el Espíritu Santo? ¿Qué era, qué no era? El Espíritu Santo. La iglesia no comenzó o inició crecer en su propio poder o entusiasmo. Los discípulos fueron empoderados por el Espíritu de Dios. Él, o Jesucristo, fue el consolador prometido y la guía que fue enviada por Jesús mismo desde el cielo. ¿Se acuerdan qué es lo que le dijo Jesús antes de irse? Quédense aquí, porque voy a enviar un mensajero y ese mensajero les dará el poder para ser testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso fue lo que sucedió por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante este tema del Espíritu Santo? El Espíritu Santo demuestra que el cristianismo es algo sobrenatural. Y por eso la iglesia se convirtió más Espíritu Santo conscientemente que problema conscientemente.
Por fe, cualquier creyente puede clamar por el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Jesucristo. Cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos algo sobrenatural en nuestras vidas. Y muchas veces fracasamos de usarlo en la misma manera que los primeros creyentes del primer siglo lo usan. Tenemos a Dios en cada uno de nosotros. Uno que no es creyente, uno que nunca ha puesto su fe en Jesucristo, no tiene ese poder. ¿Nunca se han preguntado por qué tengo una paz? ¿Por qué los desafíos y las pruebas y las tormentas de la vida? ¿Por qué no me afectan a mí tanto? ¿O no me destruyen como cristiano? ¿Y por qué otra persona que le afecta lo mismo? Pruebas, tormentas, muertes en la vida. Porque muchas veces ellos parecen que están destruidos. ¿Saben lo que es? Es el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo es un sello que Dios nos da. Es como un enganche. ¿Sabe? ¿Quién ha puesto un enganche en una casa, en un coche, una troca, un carro? ¿Qué es un enganche? Cuando damos un enganche a alguien, ¿qué es lo que significa un enganche? Un primer pago que asegura que si estamos fieles a hacer esos pagos, va a ser de nosotros. Saben que cuando nosotros ponemos nuestra fe y confianza en Jesucristo, Dios el Padre nos dio un enganche, que es el Espíritu Santo. Un enganche, el sello del Espíritu Santo. ¿Qué es un sello? Sí. Yep. ¿Y para qué? ¿Por qué es importante ese sello? Por... No tenía valor. Es lo mismo que ahora. Si tienes un papel notificado, tiene que tener sello, si no, no es válido. Tenemos el sello del Espíritu Santo morando en nosotros. Y cuando Dios mira a un pecador, no mira a uno que está condenado al infierno, mira la sangre de Jesucristo y el sello del Espíritu Santo. Tenemos valor y dice Dios, te doy el sello de mi espíritu, porque cuando mueras te daré lo demás, todo lo que mereces. Entonces, cuando tienes un enganche de una casa y una camioneta, un carro, cuando haces ese último pago, ¿qué pasa? Se convierte ¿qué? Es tuyo, es tuya. Cuando muéramos en esta vida como cristianos, Dios nos dará lo que nos falta, nos dará lo demás, la vida eterna, lo que nos prometió por medio del Espíritu Santo. El sello nos da esa garantía, y eso es lo que es el Espíritu Santo. Por eso es importante. Otro tema es el crecimiento de la iglesia. Hechos presenta la historia dinámica como comunidad de creyentes en Jerusalén, Asiria, África, Asia, Europa. En el primer siglo, el cristianismo creció de unos cuantos judíos a no judíos en 39 ciudades, 30 países, islas y provincias. Solo de 12 discípulos. ¿Por qué es importante el crecimiento de la iglesia? Cuando el Espíritu Santo obra, hay un movimiento, hay crecimiento. Él nos da la motivación, la energía, la habilidad para dar el Evangelio a todo el mundo. ¿Cómo te estás moldeando tú en el plan para poder dar crecimiento al cristianismo?
¿Qué es tu lugar en este mismo movimiento que todavía sigue hoy? Vamos a ver que hay 28 capítulos en el libro de Hechos, pero vamos a mirar que el libro termina sin un fin. No hay un fin al libro de Hechos. Sí, hay 28 capítulos, pero termina como que si sigue otro capítulo. ¿Sabe cuál es el capítulo que sigue? La iglesia que todavía sigue hoy. Y el movimiento que comenzó en el primer siglo para crecer el cristianismo con el evangelio sigue hoy todavía. El libro de Hechos sigue siendo escrito porque la iglesia todavía está viva. ¿Cómo cabes tú en el movimiento del cristianismo? Hemos visto los creyentes, los seguidores del camino del cristianismo en la iglesia primitiva: Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Esteban, Felipe. ¿Qué de ustedes? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo cabemos nosotros en ese mismo plan para crecer la iglesia? Tenemos una obra, tenemos un trabajo, tenemos una tarea. Tenemos que seguir adelante como estos creyentes. Así como miramos en el crecimiento de la iglesia. Otro tema es testigos. Testimonio. Pedro, Juan, Felipe, Pablo, Bernabé y miles de otros testigos testificaron con su nueva fe en Cristo. Por testimonio personal, predicando en defensa de autoridades, dijeron la historia con valentía a grupos de todos diferentes tamaños. ¿Se acuerdan que cuando Pablo fue enfrente del comandante primero y luego el gobernador? Él tenía un testimonio personal y él comenzó como él perseguía la iglesia y arrastraba y arrestaba a los cristianos de este movimiento llamado el camino. Nosotros, cada uno de nosotros, también tenemos eso enfrente de nosotros. Somos el pueblo de Dios, escogidos para ser parte del plan para alcanzar al mundo. En amor y en fe tenemos el Espíritu Santo ayudándonos como testigos para predicar la verdad. Siendo testigos también es beneficioso para nosotros porque nos da poder, nos da fuerza a nuestra fe mientras somos enfrentados con nuestros desafíos. Y también ser testigos para Cristo nos da fuerza en nuestra fe cuando esos que quieren confrontarnos con sus mentiras. Es difícil. No ha sido fácil para Pedro. Pedro fue crucificado. ¿Cómo se dice? Baja. ¿Cómo dice upside down? Cabeza abajo. El apóstol Pablo le mocharon la cabeza. No es fácil confrontar los que tienen cosas contra nosotros, pero nuestra fe nos da valentía y cuando tenemos la oportunidad debemos ser testigos para Jesucristo. No nomás en pronunciar el evangelio de Jesucristo, pero en la manera que vivimos, nuestra humildad, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de cómo amamos o no amamos. Somos testigos. Uno una vez dijo, mucha gente a lo mejor nunca leerán la Biblia, nunca en su vida. Pero ¿saben qué?
Cada cristiano es una Biblia con piernas, con patas caminando. Cuando estás en el mundo, la gente te está leyendo tu vida, está leyendo tu manera de cómo trabajas, tu manera de cómo hablas, Tú eres testigo para Jesucristo, aunque no lo sepas. Aunque no hables del Evangelio, estás testificando en la manera que hablas, en la manera que vives, en la manera que haces cosas, en la manera que confrontas las pruebas. Viene la prueba, ¡ay, no puedo! No sé por qué. ¿Estás haciendo testigo bueno para Jesucristo? No. Somos testigos para Dios, aun cuando no dijimos nada. Y la gente está esperando que caigas para decir, pero eso no sigo yo, por eso yo no voy a la iglesia. El último tema que tengo es la oposición. Por medio de ser prisionero, complots, ser golpeado, cristianos han sido perseguidos por judíos y los gentiles, pero la oposición se convirtió en un catalista para el fuego del cristianismo. Crecimiento durante estos tiempos de opresión enseñó que el cristianismo no era la obra de seres humanos, sino la obra de Dios. Entonces, ¿por qué es importante la oposición que hemos mirado en la iglesia primitiva? Dios puede obrar en cualquier oposición. Cuando la persecución viene de creyentes hostiles, tienes que realizar que ha venido porque tú has sido testigo fiel para Dios. Y Dios te ha dado una oportunidad para presentar las buenas noticias que es el Evangelio para Cristo a esta gente. Hay que tomar estas oportunidades de oposición que Dios nos da. Oposición es bueno. En terminar esta serie que vamos ya casi terminando, la serie llamada Hechos, la iglesia no adulterada, es la iglesia de Dios, iniciada por Dios, hecha por Dios, para la gloria de Dios y para aquellos de Dios. Padre Celestial, gracias por este recordatorio. Gracias para lo que hemos aprendido en este libro que tú originaste. Tú usaste a hombres. La iglesia no pertenece a ninguna persona, pertenece a Jesucristo. No hay ninguna cabeza de la iglesia más que Jesucristo. Nosotros somos miembros de esa iglesia con Jesucristo como nuestra cabeza. Y como el cuerpo de Dios, como el cuerpo de la iglesia, tenemos oportunidades de edificarnos, ayudarnos. En la misma manera que el Espíritu Santo les cayó a los primeros creyentes, nosotros hoy aún todavía tenemos ese mismo poder, pero no lo usamos en una manera eficaz. No lo usamos como lo deberemos usar, en la misma manera que se usó en la iglesia primitiva. Tú nos has enseñado cómo se debe de mirar la iglesia. Ahora, desafíanos, Padre, desafíanos, Jesús, desafíanos, Espíritu Santo, cómo debemos
ser cada uno de nosotros en este cuerpo llamado la iglesia. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. En nombre de tu Hijo Jesucristo, que es la cabeza de esta iglesia. Amén y amén.